Que la paz de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, sea en el corazón de todos y cada uno de mis hermanos y de todos aquellos que tienen a bien de ver estas prédicas que en estos días, a causa de este mal que aflige al mundo, se están llevando a cabo en diferentes iglesias en todo el mundo. El día de hoy, hermanos y personas que nos acompañan en esta prédica, vamos a dar inicio entonando el himno número 11, titulado La oración poderosa, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lleguémonos confiados al trono de la gracia. Busquemos las caricias del fiel Consolador. Rendidos a sus plantas, imploremos a Dios. Y confiando esperemos, respuesta del Señor. Señor, no tardes más, regresa por tu pueblo, contesta mi oración. Dame paz y consuelo para servirte fiel y así llegar al cielo. Rogando a nuestro Padre, mi Cristo nos enseña que orando le pidamos y Él nos contestará. La oración poderosa es la oración de fe. Pidamos por el mundo, pide por ti, por mí. Señor, no tardes más, regresa por tu pueblo, contesta mi oración, dame paz y consuelo para servirte fiel y así llegar al cielo. Estemos preparados, no tarda su promesa. Oremos siempre, oremos, así mandó el Señor. En las luchas y pruebas nos cuidará mi Dios. Y con gozo digamos, Jesús nos ayudó. Señor, no tardes más, regresa por tu pueblo, contesta mi oración. Dame paz y consuelo para servirte fiel y así llegar al cielo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, pues nosotros estamos, así como dice el canto, esperando que el Señor regrese. Por eso no desmayamos. Por eso seguimos perseverando en su santa y bendita palabra. Y en esta tarde, hermanos, vamos a proseguir, vamos a darle lectura al Salmo número 115 para la honra y la gloria
de nuestro Señor Jesucristo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Benditos nosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Hermanos, vamos a proseguir con esta prédica en esta tarde, con el tema Allégate a Dios, que quedará a cargo de nuestro hermano Josué Grimaldo, esperando que sea el Espíritu de Dios el que le dé las palabras, el que le dé el entendimiento, para que pueda, así de esta manera, esta palabra nutrir nuestras almas, que tan deseosas en estos días están, no solamente de ver nuestros rostros entre nuestros hermanos, sino también de escuchar palabra de vida. Que pase nuestro hermano Josué y que sea el Espíritu de Dios con él. Hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea la que more y reine en cada uno de nuestros corazones. Amén. Porque la paz de Dios es la que no añade tristezas, mas enriquece el alma. Amén. Me pongo completamente en las manos de mi Dios, que sea su Espíritu, que hable por mi boca, para que cada uno de nosotros reciba el alimento espiritual que cada uno necesitamos en nuestro corazón. Me pongo completamente en las manos de Dios porque me siento yo incapaz de traer a ustedes esta palabra, mas lo que Él me ha dado, eso les doy. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, donde tenemos la base de nuestro tema. Pidiéndole a Dios que bendiga a cada uno de nuestros hermanos, donde quiera que están escuchando estas predicaciones, que Él nos dé el consuelo, que Él derrame de sus bendiciones en nuestros corazones, que donde quiera que se doblen sus rodillas a alabar el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, haya gozo en nuestros corazones. Amén. Santiago 4, versículo 8. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doblado ánimo, purificar vuestros corazones.
Hasta ahí, amados hermanos. Señor Jesucristo nos bendiga. Amén. ¿Qué significa allegados? Allegados es aquella persona, que mantiene una estrecha relación con determinada persona o con un familiar. Es decir, con un amigo, con un hermano, llámese padre, madre, hijo, sobrino, tío, abuelo. Se mantiene una relación muy estrecha entre estas dos personas cuando una se allega a la otra. Por eso en estos tiempos tan difíciles se nos pide: allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Que busquemos esa relación estrecha con nuestro Dios. Y para lograr esa cercanía con nuestro Dios, hay dos formas de lograrlo y gozar de los beneficios y de todas sus promesas de vida eterna. La primera forma de allegarse a Dios es creer. Para llegarse a Dios tienes que creer. La segunda forma de allegarse a Dios, para que Él se allegue a vosotros, es obedecer. Ser obediente a lo que Él nos manda. Vamos a ver qué nos dice en Hebreos 4:16, que dice: para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, lleguémonos pues confiados al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para obtener los beneficios por creer y obedecer a Dios. Pero también hay dos formas, hay dos maneras de cómo se allega uno a Dios como persona. La primera, como amigos, y la segunda, como familiar. Porque el que se allega puede ser o un amigo o un familiar. Así también para con Dios. Al amigo le hace saber todas las cosas y los beneficios. Le ofrece ser adoptado. Si cree y obedece, le ofrece los mismos beneficios que al hijo. Que te allegues como un familiar. En este caso, con Dios como hijos. Como familiar de Dios, viene siendo como si fuéramos como los que ya somos hijos de Dios. Pero al amigo le ofrece: hey, cree en mí, obedéceme, yo te puedo adoptar como mi hijo y vas a tener los mismos beneficios que mi hijo tiene. Gloria a Dios. Vamos a ver esto en el libro de San Juan. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 14 y 15. Capítulo 15, versículo 14 y 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor,
pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. Aquí vemos muchos de nosotros cómo nos allegamos a Dios como amigos solamente, porque a muchos nos ha hecho saber todas las cosas de Dios se nos han declarado, toda su palabra se nos ha declarado. Hay hombres que conocen la palabra de Dios y son sabios, pero sabios en su propia opinión, porque se les han declarado todas las cosas como amigos. Porque ¿qué dice? Ya no seréis mis siervos, mas son mis amigos, porque los amigos, ¿cómo dice? Mas ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todo aquel que conoce la palabra de Dios, todo aquel que la escudriña, todo aquel que la escucha, pasa a llegarse a Dios como amigo. ¿Por qué? Porque le da a conocer todas las cosas del Padre, le da a conocer toda su palabra. Pero no terminan obteniendo ningún beneficio, porque no ha creído, mucho menos obedecido. Porque para creer y para obedecer hay que hacer la voluntad de Dios. Y muchos, aunque sabemos la palabra de Dios, no hacemos la voluntad de Dios. Porque para ser adoptados tienes que creer y obedecer. Vamos a ver qué nos dice en Hechos 2. Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice San Juan. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí vemos cómo el que cree a su palabra y obedece y se bautiza en el nombre de Jesucristo, de esa manera dice que le hace su hijo. Dice que le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, si conocemos la palabra de Dios, pero no hemos venido al bautismo en el nombre de Jesucristo, conocemos la palabra, nos allegamos como amigos, ¿verdad? Porque nos la ha hecho saber, nos hizo saber todas las cosas. Pero hay una diferencia en escuchar y otra diferencia en creer y obedecer, bautizarse y pasar a ser hijos del Dios vivo. No basta con conocer todas las cosas y pensar que nos allegamos a Dios, sino hay que obedecer y poner por obra su palabra. Nos dice en Santiago 1:22, mas sed
hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, si no te bautizas, no has creído. No puedes ser hijo de Dios. Porque muchas personas piensan que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, sí, pero no todos somos hijos de Dios. Como amigos nos hace saber las cosas, y el que quiere allegarse verdaderamente a Dios, se bautiza en el nombre de Jesucristo y hace lo que escucha en la palabra de Dios. No solamente la oye y anda pregonando por ahí, sino que la hace. ¿Qué nos pide la palabra de Dios que hagamos? Vamos al libro de San Marcos. San Marcos 16. Versículo 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primeramente, creer en el nombre de Jesucristo, obedecer, bautizándote en el nombre de Jesucristo. Porque hay muchas doctrinas, religiones en estos tiempos que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y jamás terminan de pronunciar el nombre de Jesucristo. Porque Padre no es nombre. Hijo no es nombre. Espíritu Santo no es nombre. Yo, como padre de hijos, tengo mi nombre. Yo, como hijo de mi madre y de mi padre, tengo mi nombre. Mi nombre no es hijo. Y como tengo espíritu que Dios me ha dado, no es mi nombre. Tengo mi nombre. Sobre estos tres nombres que yo tengo, Hijo, Padre, y que tengo mi espíritu, mi nombre es Josué. Sobre esos tres nombres. Así. Por eso, así con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice en Hechos 4. Hechos 4, del 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso el bautismo tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
para que tenga validez esa adopción, para que pasemos a ser sus hijos y tengamos los beneficios de Dios. Y vamos a ver qué nos dice en Apocalipsis 5, del 11 al 13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían en gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Gloria a Dios. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria, y el poder, y por los siglos de los siglos. Aquí vemos cómo el nombre de Jesucristo le es dado todo el poder, toda la honra y toda la gloria. Por eso se tiene que invocar siempre el nombre de Jesús, el Cristo. Pero ese mismo Señor Jesucristo, cuando ve a sus discípulos después de haber resucitado, les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, aquí vemos a qué nombre hay que acudir, qué nombre es el poderoso, en qué nombre hay que bautizarse para pasar a ser hijos del Dios viviente. Amén. Toda la honra y la gloria sea dada a nuestro Señor Jesucristo, Amén. porque a Él se doblará toda rodilla. Amén. Gloria a Dios. Por eso todo tiene que ser en el nombre de Jesucristo, porque el nombre del Padre es Jesucristo. El nombre del Hijo es Jesucristo. Y el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Y vamos a ver que esto nos lo confirma Filipenses 2. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo el poder, toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él obtendremos salvación, por medio de Él obtendremos los beneficios de ser hijos del Dios viviente. Por eso es mejor allegarse a Dios como hijos que como amigos.
Como padre, vamos a ver qué nos dice en San Mateo 7, del 7 al 11. San Mateo 7, del 7 al 11. Los beneficios de ser hijos de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan y le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Vemos que es mejor allegarse a Dios como hijo, creyendo, obedeciendo, que como amigo, que solo como escuchando, como oyendo, pero hasta ahí. Por eso, para llegarse a Dios es importante creer de todo corazón para obedecer y poder recibir los beneficios de sus promesas. Vamos a ver qué nos dice en Hebreos 11, 6. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, que el que se allega a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creer. Si te vas a llegar a Dios, tienes que creer. Y por su consiguiente, obedecer y saber que Él te dará la recompensa. Amén. Gloria a Dios. ¿Crees que le hay? ¿Crees realmente que le hay? ¿Crees que existe un Dios desde antes que las cosas fueran formadas? ¿Realmente lo crees? Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 91. Porque realmente tienes que creer que ese Dios existe. Salmo 91, 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiaré? Perdón, hermanos, se me cuatrapió esta cita. Pero vamos a ver qué nos dice Éxodo 3. ¿Qué nos dice Éxodo 3:13? Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros.
Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, él se me recordará por todos los siglos. ¿Crees en ese Dios que le apareció a Moisés? ¿Crees que este Dios existe? ¿Crees que este Dios hizo tales cosas? Amén. Gloria a Dios. Vamos a Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quieres allegarte a Él? Si quieres allegarte a Él, tienes que creer que le hay. Si crees en este Dios que estamos predicando, si crees en este Dios del que hablamos, a Él tienes que allegarte. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 4, del 1 al 8. Pues de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a una águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era Jehová, el que es Jesucristo, y el que fue muerto y ha de venir, Señor Jesucristo. ¿Crees en este poder? ¿Crees en este Dios? ¿Crees que este Dios al que predicamos existe? ¿Cómo lo oyes? Si crees, te estás allegando al Dios Todopoderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque muchas gentes no creen, porque dice que el impío no creerá. Que para muchas gentes esto es locura, escuchar estas cosas.
ángeles, querubines llenos de ojos, relámpagos. Para mucha gente es locura. Por eso dice, si le crees que le hay, allégate a él. ¿Crees que le hay? ¿Que este Dios existe? ¿Quieres una prueba de la existencia de Dios? Vamos al Salmo 19, versículo 1. Una prueba de que Dios existe es esta. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Ves los cielos? ¿Ves los planetas, los universos, las estrellas, el aire, la creación, los árboles, los animales? Ellos dan testimonio. Nosotros mismos, como seres vivientes, tan solo al ver todo esto damos testimonio de que el Dios en el que hablamos es verdadero. Amén. Y existe. Amén. Gloria a Dios. ¿Quieres una prueba de que el Dios que formó todo es el mismo de ayer, de hoy y el de siempre? Vamos al Salmo número 102. Salmo 102, del 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Amén. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido, los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Amén. Y tus años no se acabarán. Amén. El mismo de ayer, de hoy y de siempre. Vamos a ver qué nos dice en Apocalipsis. Apocalipsis 11, del 16 al 17. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande poder y has reinado. El mismo Dios que hablamos en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que hablamos en el Nuevo Testamento y va a ser el Dios que ha de venir. Amén. Gloria a Dios. A esta tierra por segunda vez. Amén. Por eso nos dice en Hebreos 3:8, dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Jesucristo es el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos, para siempre. ¿Crees que este Dios existe? Si crees que existe,
entonces crees que viene un juicio sobre la tierra. Porque si estamos creyendo en el Dios del que estamos hablando y Él nos da a conocer todas las cosas, también nos hace saber que viene un juicio a esta tierra. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Él nos anuncia un juicio a esta tierra, una exterminación en fuego, pero junto con ellos, ¿qué dice? Que les espera el juicio y la perdición de los hombres impíos, de los que no han aceptado a Dios, de los que no han venido a pasar a ser hijos de Dios. ¿Quiénes son los hombres impíos? Son aquellos que hacen mal, los que dicen Jehová ni hará bien ni hará mal, los que dicen ¿dónde está ese Dios que dicen que va a venir? Desde nuestros antepasados dicen que viene y hasta ahora todo sigue igual. Esa es la mente del hombre impío. Pero Dios no tarda su promesa como algunos tienen por tardanza. Antes es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El impío es el que no acepta a Jesucristo como su Salvador. El mismo Señor Jesucristo nos dice en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a ver qué nos dice en el libro de San Juan. Libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son las promesas de allegarte a Dios, que te dará vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso el impío perecerá juntamente con esta tierra que está preparada, que dice, para arder en fuego. Vamos a ver qué nos dice ahí adelantito en San Juan 5, del 25 al 29. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre.
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Vemos cómo el hombre impío, el que no acepta a Jesucristo como su Salvador, el que no acepta, el que no se allega a Dios verdaderamente, cómo le espera el juicio de condenación, y al que es hijo de Dios, dice que resucitará para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. ¿Quieres ser salvo? Allégate a Dios. Cree y obedece sus mandamientos. Habemos muchos hombres que pensamos que somos muy allegados a Dios, pero no nos damos cuenta que con nuestra forma de hablar y nuestra forma de comportarnos, en vez de llegarnos a Dios, nos alejamos de Dios. Vamos a ver esto en Primera de Juan. Primera de Juan 3 al 6. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si ya somos hijos de Dios, si ya creemos, tenemos que obedecer. ¿Obedecer qué? A su palabra. ¿Obedecer qué? A sus mandamientos. Porque ya vimos que el impío, el que no obedece sus mandamientos, el que no se allega a su Dios, va a ser consumido en fuego. Pero el que ya le conoce, dice, en esto sabemos que le conocemos porque guardamos sus mandamientos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuáles son sus mandamientos? El primer y grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Amén. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. De estos dos mandamientos se derivan los demás. De estos dos mandamientos, teniendo estos dos mandamientos, tenemos que cumplir todo lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo. Porque ya habemos oído que es malo y que mandamiento de Dios es que dice: no robarás, no matarás, no adulterarás, no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo, ni nada de lo que él tenga. No levantarás contiendas, no dirás falsos testimonios, no hablarás de tu prójimo, no te harás dioses a semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a confirmar esto en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto haréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si estás cometiendo alguno de estos pecados, estás faltando a uno de estos mandamientos, allégate a Dios, creyendo verdaderamente que le hay, para que obedientemente obedezcas a todos sus mandamientos, para que obtengas la promesa que le da a su Hijo, que es la vida eterna, y no terminar como los impíos. Ya que vimos todo esto, entonces toma sentido nuestra cita base. Vamos a regresar a nuestra cita base para ver cómo toma sentido la segunda parte de nuestra cita base, que es Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice, acercaos a Dios, o sea, allegaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ya vimos de qué manera tenemos que allegarnos a Dios para que Él se allegue a vosotros. Y la segunda parte dice, pecadores, limpiad las manos. ¿Cómo cobra sentido? Ya lo vimos. ¿Cómo invita al pecador a arrepentirse, a ser adoptado? Le hace saber las cosas. Le está invitando al pecador a creer y obedecer. Cree en mí, obedece mis mandamientos. Quiero adoptarte. Ya sabes el proceso de adopción y quién es el que limpia las manos del pecado. En esta frase que dice, pecadores, limpiad las manos, está invitando al impío a que venga, a que le obedezca, a que se bautice, a que ande en sus caminos para que obtenga el perdón de sus pecados y obtenga la vida eterna. O sea, si nos damos cuenta cómo en esa pequeña frase cobra sentido todo lo que hemos estudiado en nuestro tema. Con esa frase está invitando, dice, pecador, limpia tus manos. Lo está invitando. ¿Y qué dice la segunda parte? Dice, y vosotros, los de doblado ánimo, purificad vuestros corazones. Dice, y vosotros los de doblado ánimo. O sea, los que ya conocemos, los que ya sabemos su palabra, los que ya hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. A esos nos está hablando. Dice, vosotros de doblado ánimo, purificad vuestros corazones. Nos habla a sus hijos, los que ya fuimos comprados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, a los limpios de manos y a los puros de corazón. Por eso dice, vosotros de doblado ánimo, los que en un tiempo creyeron y obedecieron y después ya no quisieron saber nada de la palabra de Dios. A los que en una necesidad piden y suplican y pasada su necesidad se olvidan hasta de dar gracias a Dios.
Le está hablando a todos los que ya conocen, a todos los que ya hemos aceptado, esos de doblado ánimo, los que ya estuvimos regocijados en su nombre. Muchos, un mes alaban el nombre de Dios y 2 meses se quedan en casa, pensando que es suficiente, que su ánimo sale y se voltea. Esos de doblado ánimo. Como el Señor en un versículo abarca a impíos y a los que ya hemos conocido. Por eso dice la palabra de Dios: el que sea santo, santifíquese más todavía. Y el que se allegue a mí, ¿qué dice? Yo me allegaré a él. Ya para terminar, hermanos, vamos a darle lectura en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, estamos sabidos de qué manera es verdaderamente allegarse a nuestro Señor Jesucristo. Creed que le hay, guardar sus mandamientos para poder en aquel día ser llamados hijos de Dios y que se nos dé la corona de la vida eterna. Que el Señor Jesucristo nos bendiga, hermanos. Hermanos, que Dios bendiga a nuestro hermano Josué, que siga dando entendimiento en su palabra, porque bien lo decimos al inicio de cada prédica, no somos capaces por nosotros mismos de expresarnos con tanta sabiduría como es la palabra de Dios, si no fuera porque Dios es con nosotros, hermanos. Cuando reconocemos, cuando nos humillamos, a lo sumo el Señor ensalzará a su palabra. Él es el todo de todos nosotros, hermanos, y a Él sea la honra, a Él sea la gloria y la alabanza. Hermanos, en estos días que son días de reflexión, son bellas palabras, algunos dirán duras palabras, pero es palabra de Dios. La palabra de Dios es como jabón de lavadores. La palabra de Dios es la que nos talla en esa herida para quitar esa infección que es el pecado. Entonces, solamente por medio de la palabra, por medio de cumplir la palabra, por medio de allegarnos a la palabra de Dios, es que seremos sanos, es que seremos salvos de esta tribulación que se acerca. Hermanos, pues vamos a entonar un himno para concluir con este culto de adoración de este día, con el himno número 163, titulado La Ley de Jehová. Para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La ley de Jehová es perfecta, que alumbra el alma. Su testimonio fiel que
hace sabio al pequeño. Sus juicios son mi sostén, todos justos ellos. Cuán hermosas son sus dichos, Señor, en grande congregación. Alegra el corazón, oh Dios, tu palabra es más dulce que la miel, que destila del panal. El que resucitó es el que nos habla, nos ama en verdad, nos guarda del mal por su bondad. Tus preceptos, oh Jehová, alumbran mis ojos. No me dejes divagar de tus mandamientos. Tus preceptos, oh Jehová, son para nosotros. Oh Santo de Sión, tus palabras son cual bálsamo al corazón. Gloria a Dios. Alegra el corazón, oh Dios, tu palabra es más dulce que la miel, que destila del panal. El que resucitó es el que nos habla, nos ama en verdad, nos guarda del mal por su bondad. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alábente las naciones, oh Dios bendito. Todos los pueblos te alaben por Jesucristo. Ofrenda de suave olor es tu sacrificio. Allá en tu mansión te alaban, Señor, todas las huestes de Sión. Gloria a Cristo. Alegra el corazón, oh Dios, tu palabra es más dulce que la miel, que destila del panal. El que resucitó es el que nos habla, nos ama en verdad, nos guarda del mal por su bondad. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Pues la invitación está hecha a todos aquellos que nos escuchan esta prédica, a todos aquellos hermanos, como lo dijo nuestro hermano Josué, de parte de la palabra de Dios, de doblado ánimo. La invitación está hecha a que nos alleguemos a Dios. Amén. Y Él se allegará a nosotros. Esa es la promesa divina, esa es la promesa de Dios, y en eso confiamos. En eso confiemos, hermanos, queridos amigos, queridos gente que nos escucha. Pues vamos a ir a Dios en oración, pidiendo por los enfermos,
por los médicos, enfermeras, por todos los que trabajan en los hospitales, por todas las iglesias, por todos nuestros hermanos enfermos que se encuentran en este momento. Que Dios tenga misericordia, que Dios los guarde y que obre conforme a su santa voluntad. Hermanos, vamos a Dios en oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanos, hemos concluido la prédica de esta tarde, esperando que para muchos sea de consuelo, así como ha sido para muchos de nosotros, que sea redarguya los corazones de los que aún no aceptan seguir al Señor en su camino, y que esta palabra cumpla su cometido para lo que fue hecha, que sea sembrada en el corazón de todos y cada uno de nosotros y que haga ese cometido en nuestras vidas. Hermanos, pues por último vamos a la oración de bendición, esperando que todos nos sigan desde sus hogares con esta súplica en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros y levantamos nuestras manos para recibir la bendición de lo alto. Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor los bendiga y el Señor los guarde, hermanos.